no llegaron a entregarla. Bueno, Profe, estaría bueno que la extiendan. que la extendamos la 8. Bueno, cómo no. Después de esta clase extiendo la tarea 8, ¿sí? Así la pueden subir. Estamos admitiendo la 8 de las 3, bien, de las 3 comisiones. Mañana ahí ve. Dale, profe, gracias, porque viste Bien. que muchos nos llegaron a entregar algunas tareas. No hay problema, no hay problema. Me envían un correo y extiendo algunos días más, nada más. Si me olvido de alguna o de alguna otra, me envían un correo, ¿sí? Entonces le decía, hoy vamos a ver un tema que después se va a retomar con Java, pero es para completar un poco la parte de lógica, que es funciones, ¿sí? Una teoría corta con un ejemplo y después lo retomaremos en la parte práctica con ejemplos, que siempre en la parte práctica hacemos un poco más tangible y entendible. Hoy vamos a ver funciones y algunas funciones que ya vienen predefinidas desde el PCIN para que le quede una introducción, así cuando luego lo veamos en Java, ya tienen un conocimiento previo que le va a hacer un poco más sencillo la comprensión. Entonces, el miércoles que viene hacemos la práctica. El otro miércoles va a ser un trabajo práctico individual que se llama el trabajo práctico número 1. En este primer cuatrimestre tomamos un trabajo práctico que lleva una nota en el cual hay que aprobar, se aprueba con nota mayor o igual a 6, eso le explicaron, y un parcial que también deberían aprobar con nota mayor o igual a 6. Si tienen que tener todo aprobado para que puedan regularizar la materia. Si rinden mal uno, pero después tienen un recuperatorio para hacer y rinden mal el recuperatorio, ahí sí quedarían libres. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que Sí, me... profe. Bien. Sí, profe. Sí. Hay un trabajo práctico con su recuperatorio. Hay un parcial con su recuperatorio. Obviamente, si rinden el parcial mal y el recuperatorio mal, ahí podrían rendir y dar la materia con examen final en condición de libre, ¿sí? Pero pueden rendir el examen final igual. Profe, una consulta con respecto a la tarea 9. ¿Es una tarea obligatoria o es de repaso solamente? Yo no la voy a tomar obligatoria, es aconsejable que la haga. ¿Por qué? Porque es la aplicación de todas las prácticas no la voy a tomar como obligatoria, ¿sí? Sí vamos a dar el miércoles un ejemplo de la clase 9 y le va a quedar seguramente para todo lo que es la finalización y vacaciones de julio para que ustedes puedan practicar porque es larga, ¿estamos? Pero no la voy a tomar como obligatoria. Sí, les digo desde ya que es muy importante que la hagan para adquirir práctica sobre el tema de programación. ¿Se entiende, Alejo? O sea, Sí, muchas gracias. No nos habían dejado claro a nuestro curso. Pensábamos que era obligatoria y estábamos asustados con el tiempo. no. Lo vamos a dejar, es más, la voy a dejar hasta todo, inclusive vamos a dejar vacaciones de julio, voy a hablar con Maxi, pero es importante que ustedes la hagan y si hay ejercicios que obviamente, seguramente van a tener alguna dificultad en hacerlo, está ahí el tema para que ustedes pregunten, consulten y entre todos trabajemos sobre esa ejercitación. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Hay alguien que está batiendo. ¿Qué es lo que tiene la tarea 9? Que tiene la aplicación de arreglos y de todas las estructuras que vimos, pero no especifica qué es lo que hay que usar. Es como que hay que hacer un análisis del ejercicio para ver qué es lo que yo puedo usar y ver la conveniencia, por ejemplo, de usar arreglos para resolver los problemas. ¿Estamos? Por eso hace con un razonamiento especial para poder resolver un ejercicio. Les decía, lo que vamos a agregar es para ver todo de funciones y algunas funciones que tiene predefinida el PCI para que después ya tengan una introducción sobre cuando reveamos con profundidad métodos y funciones en programación orientada a objetos a través de Java. Entonces ya hoy damos una introducción. Después algo que se va a retomar con el lenguaje Java.
Vamos a ver entonces hoy funciones y las funciones, un par de funciones de texto predefinidas. El miércoles hacemos práctica sobre esto y la tarea 9. El miércoles que viene van a tener un trabajo práctico que es en forma individual, ¿sí? Donde lo van a hacer cada uno en clase. O sea, van a asistir a clase, hacen el ejercicio, lo suben en plataforma y se van. Es un trabajo práctico que va con nota. ¿Eso sería el miércoles de la semana próxima? Ya les digo, este miércoles sería 31. ¿Estamos? Esto le estoy hablando, el miércoles 7 sería el trabajo práctico individual y el miércoles 14 sería el trabajo práctico en conjunto, que es lo que yo les expliqué que tienen que hacer para entregar en conjunto. ¿Sí? Les doy más... Profe, Sí, ¿entran todos los temas en el trabajo práctico? sí, todos los temas te arreglo. Genial. ¿Sí? Bien, entonces, repito, este miércoles hacemos práctica, 31, el miércoles 7 es el trabajo práctico y el miércoles 14 es el trabajo práctico que van a presentar cada uno de los grupos. El hecho de dar funciones, los grupos se aconsejan máximo de 3 personas, ¿sí? Pueden ser individual, 2 o 3. Lo que vamos a dar hoy de funciones, que son algunas funciones de texto y funciones, es para que ustedes le abran un poco, le den un poquito más de amplitud sobre lo cual pueden hacer como trabajo. Seguramente el lunes que viene la teoría que tienen conmigo la voy a tomar como clase consulta para los trabajos prácticos y para los grupos que me quieran explicar o algo sobre el tema que van a realizar. El miércoles que viene ya me gustaría que la gente que tenga la mañana con Maxi y el miércoles conmigo, ya me puedan dar una idea de los temas que van a abordar como trabajo, ¿sí? Puede ser un juego, como yo decía, el juego del ahorcado, el juego de la batalla naval, o algo que quieran simular con la programación. Es algo que inventen ustedes y lo resuelvan ustedes en función de lo que aprendieron, lo que vimos, qué es lo que podrían realizar, ¿sí? Entonces, tanto este lunes como el otro lunes, lo tomo el lunes que viene, una clase consulta que puedan decirme, preguntarme lo que quieran y aparte expresar sobre cuál es el tema que abordaron o qué es lo que quieren resolver con respecto al juego. Es más, si algún grupo después de esta clase de hoy quiere hacerme alguna pregunta, se queda y ya podemos conversarlo, ¿sí? Lo que hablo con ustedes ahora es lo mismo que el miércoles van a manejar con Maxi. ¿Estamos? Profe, le hago Entonces, una el trabajo consulta. a presentar, sí o sí tiene que tener en el código arreglos. No es obligatorio, pero sería conveniente que usen todo lo que puedan, pero no es obligatorio que tenga arreglo. ¿Estamos? Sería Estamos. conveniente que usen todo, pero no es obligatorio. Profe, ¿puede Pueden dejar decir, anotado las fechas de los TPs y los exámenes en la sí, plataforma? cómo no. Entonces, 31, 7 y 14, se los dejo acá y se los recuerdo mañana. El 31, que es este miércoles, ¿sí? Práctica. Práctica sobre tarea, seguramente, práctica sobre las tareas pendientes. Sería la número 9 y explicación de funciones sobre lo que haya quedado duda de hoy. El día 7 del 6 sería, a ver si estoy bien, ¿sí? Es el miércoles 7, ¿sí? Sería el trabajo práctico número 1, que es individual. Es resolución de un ejercicio en clase, ¿sí? Y el 14, el 14, ¿sí? Del 6 sería presentación en grupo, y también va con nota, lo tomo como trabajo práctico, ¿sí? Después de los 2 trabajos prácticos, ponemos una nota final. ¿Se entiende ahí? Este miércoles práctica, como siempre. Sí, a ver. ¿Da cuánto los grupos, profe? Máximo de 3. Pueden ser 1, pueden ser 2,
3 personas. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Bueno. ¿Esos trabajos prácticos los sube a la plataforma o los explica en clase? Perdón, los trabajos prácticos. En grupo, las consigna. No, el Y el trabajo individual. práctico, por eso, uno es individual. El día que llegan a clase, yo les doy un enunciado, ustedes lo resuelven y lo suben a la plataforma. ¿Sí? Ese día de clase les doy el enunciado. El que hacen en conjunto es una presentación que hacen ustedes sobre la resolución de un ejercicio que inventan ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, decir, bueno, yo lo que hice es el juego del ahorcado. Yo hice la batalla naval y lo resolví, lo hice de esta manera. ¿Sí? Es una propuesta que hacen ustedes de un trabajo, la resolución, y lo muestran. ¿Qué es lo que hace? Y después dicen cómo lo hicieron, cómo lo resolvieron. ¿Se entiende? Si quieren, le pongo una consigna de cómo me pueden ir expresando a través de las tareas, cómo redactármelo acerca de lo que quieran hacer. O me lo van mandando por mail. ¿Estamos? Pero la idea del trabajo en conjunto es que ustedes definan un trabajo, lo resuelvan y lo presenten. Perfecto. ¿Y los trabajos número 8 en qué quedó al final? ¿Cómo lo entregamos a eso? Voy a extender el plazo, ¿a eso te referís? Claro, claro. Sí, sí, le voy a extender el plazo, Gino, no hay problema. Después de clase Entonces, extiendo el plazo, ¿sí? Se me llega a pasar, me envían correo, no hay ningún problema. Pero después de clase ahora, extiendo el plazo para todos para que puedan extender la tarea. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna otra consultita? Si no me la hacen al final, no hay problema. ¿Sí? Vamos a ver entonces funciones. Repito, es un tema que lo empezamos a ver hoy para tener un entendimiento y una introducción, y vemos cómo trabaja en PCIN, y después esto se ve con mucha más profundidad en Java, ¿sí? Cuando veamos la programación orientada a objetos. Pero es un poco para completar todos los temas de lógica que vemos en este primer cuatrimestre, ¿sí? Después de esta práctica el miércoles, 2 prácticas, y después empezamos con la teoría de Java, y ya 24 de julio nos queda solamente el parcial, que va a abarcar todo lo dado hasta el momento, teórico-práctico, y después tienen ya las vacaciones de julio. ¿Estamos? Si no hay consultas, yo empiezo a hablar un poquito de funciones de las teorías. Cualquier cosa, me avisan, me cortan, no hay ningún problema por cualquier pregunta que me quieran hacer. Disculpe, profe, dijo que el parcial era el 24 de julio. No, el parcial no di fecha todavía. Ok. Sobre parcial no di fecha. Ok. Solamente no, las clases terminan el 14, o sea que seguramente el parcial puede llegar a ser la penúltima semana, cosa que cualquier cosa, por cualquier problema que tenga alguno, me queda la última semana para recuperatorio. ¿Se entiende? Así Ok, que gracias. es muy probable que la penúltima semana pueda llegar a ser el parcial. O sea, la semana podría ser, no sé, no tengo la fecha, pero entre el 1 y el 7 de julio. Puede ser esa la semana. Bien. Vamos a ver aquí un poquito de... Ya con acá sí me veo. Bien. Vamos a ver funciones, ¿sí? ¿Qué son las funciones? Y seguramente yo esto se lo dejé en la plataforma, y el miércoles podemos ver ejercicios en simples para que ustedes vean cómo de a poco podemos trabajar con esto. Si bien, les repito, vamos a hacer una práctica más profunda después cuando veamos programación orientada a objetos. Lo doy un poco porque vamos a ver algunas funciones predeterminadas que ya tiene PCIN, que de hecho muchos de ustedes ya lo usaron sin darse cuenta, y ahora ustedes van a entender cómo y por qué y cómo funcionan, ¿no es cierto?
estas funciones o su programa, su rutina, tienen diferentes nombres que fueron cambiando con la época, pero básicamente hacen lo mismo, ¿sí? Bien, primero, ¿qué son las funciones? ¿Sí? También cuando uno lee, y más antiguamente se le llamaban subrutinas o procedimientos, que son bloques de código. Cuando hacemos bloques de código, son códigos que tienen bajo un bloque que tiene un inicio y tiene un final. Por eso se llaman bloques de código, conjunto de una o más sentencias a lo que se le identifica con un nombre, ¿sí? Es un bloque de código como si fuese un algoritmo que tiene un inicio de un algoritmo, un fin del algoritmo y tiene un nombre, pero esto es un bloquecito, ¿sí? Dentro de un algoritmo, un bloque de código. Entonces, dentro de lo que es ese bloque de código, de una función, podemos encontrar lo que encontramos en el algoritmo común. ¿Qué significa? Y que puedo tener adentro de ese bloque de código de funciones, puedo tener las mismas instrucciones que un algoritmo, estructuras alternativas múltiples, simples, dobles, estructuras repetitivas, puedo definir arreglos, puedo hacer exactamente lo mismo que un algoritmo. ¿Sería como un programa dentro de otro programa? Algo así, muy bien, como un programa dentro de otro programa, ¿sí? Que lo que hago es separar un poco la complejidad de una lógica para que me quede un poco más entendible y simple para su revisión. Entonces, a ese bloque de código, ese, como lo llamamos Bruno, un programa dentro de un programa, lo identifico a través de un nombre y luego lo puedo referenciar para su invocación todas las veces que eso sea necesario. Y lo que hago es separar los problemas y tratarlos en forma independiente, separada en cuanto a la resolución, y un poco separar las sentencias y evitar que me queden los programas tan largos, que es lo que tratamos de evitar, para que poder separarlo un módulo, incluso dar la independencia que un programador trabaje sobre un bloque y otro programador trabaje sobre otro bloque de código, ¿no es cierto? Por eso dice que mediante un nombre el que hemos etiquetado la función, podemos más adelante invocarla todas las veces que sea necesario. ¿Para qué sirven las funciones? Bueno, uno de los aspectos más importantes es, no voy a leer todo lo que dice acá, pero es la reutilización del código. Hay veces que nosotros necesitamos hacer dentro del mismo programa, ¿sí? Aplicar varias veces un mismo algoritmo. ¿Qué hacemos entonces? Hasta ahora lo que hacíamos es repetir esos bloques de código dentro del programa. Entonces por ahí se nos hacía un programa que no era complicado resolverlo, pero sí era extenso resolverlo. Entonces ahora ya lo puedo pensar diferente. Bloques de código que tienen como una unidad lógica, donde tiene un mismo propósito, una misma entrada y una misma salida de datos, ¿sí? Lo puedo reutilizar para diferentes procesos en mi mismo programa. Incluso esta función que yo defino para un algoritmo, me resulta mucho más sencilla copiarla y llevarla también a otro algoritmo, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, un ejemplo. Yo necesito hacer dentro de un programa un algoritmo dentro de un programa. Dentro de un algoritmo necesito hacer algo que yo escriba números y me muestre por pantalla ese número escrito en letras. O sea, yo escribo el número 14, el 1 y el 4 y me tiene que mostrar por pantalla la palabra 14. ¿Se entiende? Si yo escribo 125, 125, me tiene que mostrar por pantalla la palabra 125. ¿Sí? A ver. ¿Hay alguien que quiere entrar? Bien. Entonces, si yo debería definir esa estructura lógica de un programa que lo que haga es conversión de números a palabras, del mismo número, podría ser una función realmente que lo haga, que cada vez que esa función yo le dé un número, él me devuelva el mismo, pero escrito en palabras, ¿sí? Y luego, cada vez que en un programa lo necesito, ya lo tengo resuelto. Bastaría con copiar y pegarlo, ¿sí? Eso hace que yo lo escriba una vez y pueda reutilizarlo, ¿sí? Muchas veces al mismo código. El hecho de reutilizarlo, también después vamos a ver cómo ponerlo en una librería, en un solo lugar, hace que tenga en un lugar una unidad de código y pueda ser invocada de diferentes lugares, y si esa unidad de código algún día la tengo que modificar o tiene un error, solamente lo corrijo en un lugar y no en cada uno de los programas que están siendo utilizados, ¿sí? Y estas funciones me
aparte una de las ventajas más importantes es que me sirve para organizar el código, porque lo que hago es separar un poco las resoluciones de los problemas. ¿Se acuerdan que yo cuando analizaba la solución de un problema, que decía hay que leer el enunciado, determinar los datos de entrada, determinar los datos de salida, y cuando determinaba los datos de salida decía, bueno, ahora este gran problema lo divido en pequeños problemas, ¿sí? Lo mismo a veces se trata de hacer con los códigos. Los códigos, cuando hablo del código, hablo del programa, el programa escrito en lenguaje fuente, trato de separar los distintos problemas que estoy abordando, ¿sí? Para que me quede más prolijo y ordenado el código. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, una de las ventajas que me dan es de las funciones que conseguimos una mejor estructura para nuestro programa, de mucho más fácil lectura, la capacidad, dice, de abstraernos sobre cómo está escrita la función por dentro. O sea, yo llamo una función que le doy un dato y me devuelve un resultado. Y a mí no me interesa lo que tenga dentro esa función, ¿sí? Siempre y cuando lo haga bien, obviamente. ¿Sí? Y eso me da la capacidad de lo que se llama un término que vamos a ver más adelante, para nosotros importante, que es encapsular los datos dentro de lo que pertenece a la función y que nadie lo pueda manipular, modificar o gestionar fuera de estas. Vamos a ver esto de la función, cómo, dónde se escribe, ¿sí? Yo tengo en un algoritmo, se escribe como siempre y como hemos aprendido hasta ahora, un algoritmo y tiene el nombre del algoritmo y termina con la palabra fin de algoritmo. Esto lo que da es un inicio y un final de lo que vamos a llamar ahora nuestro programa principal, ¿sí? Fíjense, este programa principal define datos, lee datos por pantalla, o sea, por teclado, y acá vamos a ver ahora, está ejecutando a una función, ¿sí? ¿Cómo se dividen las funciones? Bueno, se definen con una palabra reservada o una palabra clave que se llama función, ¿sí? Luego puede tener opcionalmente un valor de retorno o no, vamos a verlo. Toda función puede devolverme valor, puede, no debe, puede devolverme valor o si no necesito no me devuelve ningún valor. Toda función tiene un nombre para que pueda ser identificada e invocada y puede recibir, puede, no debe, puede, recibir argumentos, o sea, variables para poder trabajar. Una función comienza con la palabra función en el PCIN y finaliza con fin función. Y acá dentro donde dice acción 1, acción 1, acción N, son todas las instrucciones que yo puedo escribir donde puedo desarrollar la lógica con todo lo que aprendimos hasta el momento. Estructuras repetitivas, alternativas, ¿sí? Todo lo que vimos. Definición de arreglos, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿sí? Fíjense, este es un ejemplo donde tengo un algoritmo que invoca una función. La función que va a invocar se llama suma. Y la definí yo, a mi criterio. Y esta función, yo le digo que cada vez que yo necesito sumar, este es un ejemplo muy simple que no valdría la pena hacerlo, ¿sí? Le mando dos números y ella me devuelve el resultado de la suma. ¿Se entiende? Entonces yo le digo, defino una variable i, x y resultado como enteros. Leo por pantalla la variable i, perdón, por teclado. Leo por teclado la variable x. Invoco una variable a una función que se llama suma y le envío i y el valor de x. ¿Qué hace esto? Esto puede estar definido, la función puede estar definido antes que el algoritmo o después del fin del algoritmo. Es indistinto, ¿sí? Cuando yo llamo una función, va a buscar que dentro del programa, del archivo, haya definido una función con este nombre, que se llame suma. Si la invoco con un nombre que no existe, obviamente me va a dar error, como si fuese una variable no definida, ¿se acuerdan? Cuando yo no defino una variable. Acá me va a decir que la función no está definida.
Entonces, invoca a suma, va y busca una función que se llame suma. Esta función se llama suma. Recibe dos valores por parámetros. Esto que está aquí entre paréntesis se llaman parámetros o argumentos, ¿sí? Los argumentos que recibe. Y acá lo que hace es suma a más b y lo guarda en la variable rep. Esta variable rep es la misma que se definió aquí con valor de retorno. Cuando yo le establecí la sintaxis, le puse que se coloca la palabra función, opcionalmente una variable de retorno, el signo de asignación, que es esta flechita apuntando hacia variable de retorno, o el signo igual, que es lo mismo, y el nombre de la función. Entonces, acá lo que dice, llama a la variable suma, le manda los variables y x, los valores de y x lo reciben a y b, suma los valores y cuando termina la función devuelve el valor que tenga esta variable, que es, en este caso, rep, el resultado de la suma. Vamos a ver cómo es que trabaja esto, a ver si se entiende. Entonces, en el algoritmo, empieza el algoritmo, termina el algoritmo. Leo las variables j, e y x. Invoco la función suma y le envío como parámetro j, x. Estos dos se llaman parámetros. Busca en lo largo del archivo una función que se llame suma, y aquí la encuentra. Esta función, ¿qué tiene definida? Tiene definida que el valor de retorno es rep, una variable llamada rep, que la función se llama suma, que recibe como parámetro dos valores, en este caso a y b, lo llamo, estos se llaman argumentos, y luego acá tengo una definición de instrucciones. Fíjense cómo se trasladan los valores. Yo le digo, llamo a la función suma y le mando dos valores. En mi programa principal, los valores se llaman j y se llaman x. Pero el que los recibe no necesariamente se tienen que llamar igual. Lo que hace, el primer valor que yo envío se almacena en el primer argumento. ¿Se entiende? Es posicional. Es como que hace que a es igual a j, b es igual a x. Se trasladan los valores de los parámetros en los argumentos en base a la posición. El primer valor del parámetro se deposita en el primer valor del argumento. El segundo en el segundo. Y así sucesivamente. Obviamente que la cantidad de parámetros debe coincidir con la cantidad de argumentos. Si no, no estaría guardando correctamente los valores. Entonces, si j vale 1 y x vale 2, cuando llamo a la función suma, a tomará el valor 1 y b tomará el valor 2. Por lo tanto, defino una variable que se llama rep de resultado, y cuando digo a más b, está sumando 1 más 2. Ese resultado se guarda en la variable rep, toma valor 3 y finaliza la función. Cuando finaliza la función, le estoy diciendo que retorne el valor rep. ¿A dónde va a retornar el valor rep? Muy bien. El valor rep es el valor que devuelve la invocación de esta suma. Por lo tanto, ese valor se deposita en resultado. ¿Se entiende? Sí. O sea, que lo que hace, a ver, es algo así. Si yo ejecuto acá, eso lo copian y funciona tal cual en el programa. Vamos a ver acá, función suma. ¿Ven? Acá la función la escribí al principio. Función suma A y B. Por lo tanto, cuando yo lea el valor J y lea el valor X, y acá en vez de asignar un valor, puse escribir por pantalla el resultado de la función suma que le mando J y X
Cuando le mando J y X va a ir acá, me devuelve este valor y se va a describir por pantalla el resultado de la suma. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, vamos a ver, pongo 4, 5 y me devuelve 9. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, vamos a ejecutar esto acá. Acá ejecutamos paso por paso, función suma, ¿sí? Define, me pide que lea un valor acá, leo el valor 3, enter, leo el valor 4, enter. Fíjense, escribir suma X, lo que hace acá, ejecuta, fíjense en la función suma, A y B, se depositaron los valores, define la variable, rep toma el valor de A más B, terminó la función y siempre retorna, fíjense, ejecuta el escribir y retorna a la línea siguiente. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque yo pensé que vos podías poner valores diferentes y te hacía dos sumas distintas. Yo Sí, pensé que servía para eso. sí, señor, para eso sirve. Si yo lo ejecuto, a ver, muy buena tu pregunta. Si yo hago esto, vamos a verlo. Yo acá tengo escribir suma más X, yo repito el proceso ahora, mirá. Ahora digo, J es igual a 9, X es igual a 23. Escribir J más X. Esta me va a dar el resultado de los dos datos que yo ingresé. Y esta me va a dar el resultado de 9 más 23. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Creo que es lo que vos estás diciendo. O acá podría poner otra vez esto. Leer otra vez J más X. Y me va a dar el resultado de lo nuevo que está ingresando. Claro, eso, profe, podría poner leer J más X y te da lo que dice el chico, digamos. Totalmente. Y no necesariamente, fíjate, las variables. Yo podría poner acá M y H. Y acá le digo leer. Ahora lo vamos a ver en otro ejemplo. M, H. Y acá le mando M y H. ¿No? Sí, o sea, mi duda iba más en el sentido porque, a ver, justamente lo podés hacer en un algoritmo solo, sin necesidad de la función. No, totalmente. Esto es más, quedó hasta más complejo. Mi objetivo fue solamente mostrar de cómo funcionan las funciones en cuanto a la llamada, ¿se entiende? Ahora lo podemos ver en otro caso, a lo mejor, donde puede plantear una facilidad. Esto, Claro. digamos, lo que yo hice no justifica ser una función, no sé si se entiende. Ah, ok, ok. Lo hice para que se entienda cómo es la llamada, argumentos y parámetros. ¿Estamos? ¿Se entiende? Fue ese solamente el propósito de mostrarlo. Vale. Vamos a ver más adelante cuando se llama refactorizar un código, que es cuando parte del código hace siempre lo mismo, no repetirlo en un algoritmo y sacarlo aparte en una función. Y eso es un poco la idea. ¿Sí? Aparte de que, por más que no se repite, es clarificar el código principal del algoritmo, ¿no es cierto?, para sacar los problemas afuera y que quede más organizado el código. ¿Podemos Acá usar me- esta teoría para hacer el juego? ¿Cómo? ¿Podemos usar la teoría de funciones después para hacer el Sí, juego que tenemos que hacer? claro, sí, totalmente. Creo que esto es un poco la idea porque les va a abrir unas posibilidades de simplificar la resolución de los problemas. Acá, a manera también muy ejemplo, hice una función donde no recibo valor, ¿sí? Si la función tiene valor de retorno, ese valor de retorno yo o lo tengo que almacenar en una variable o lo tengo que mostrar en una pantalla. Si no, me daría error. ¿Se entiende? O sea, es como hacer una operación matemática y no almacenar eso en un resultado. ¿Sí? Si yo, a ver acá, vamos a probar esto acá. Fíjense, yo puse acá sumar jx, la función, y me da error. ¿Por qué? Porque como esta función me retorna un resultado, me dice el resultado
¿dónde lo vas a almacenar? O lo saco a la pantalla o lo tengo que almacenar en una variable. ¿Se entiende? Yo acá podría haber dicho h es igual a suma más x y no hay ningún problema. Ahora, si yo digo suma de jx solo, ahí eso me da error. Si le digo escribir, también puede resultar. Si yo lo que voy a ejecutar es una función donde no tiene mensaje de retorno, sí lo puedo ejecutar. Fíjense, algo muy simple. Este es un algoritmo donde ejecuta la función que se llama mensaje y le manda dos valores, y x, que leo por teclado. Y lo que hace la función, porque yo la definí así, es escribe por pantalla el resultado de la suma directamente. Como esta variable, fíjense que esta función no tiene valor de retorno, ¿sí? Como la otra, como acá sí tenía rep el valor de retorno, no tiene valor de retorno, fíjense que no hace falta que la almacene en ningún lugar. Por lo tanto, cuando ejecuta mensaje, va a buscar la función. ¿Y qué hace esta función? Dice, el resultado de la suma es, y muestra el resultado de la suma en la pantalla. Nada más que eso. ¿Qué hace esto? Acá tenemos el algoritmo, ¿sí? Acá finaliza el algoritmo. Definición de las variables. Leo por teclado J y leo por teclado X. Y acá le dice, fíjense esta, saludo de tarde. Y esta función ni manda parámetros, ni tiene valor de retorno. Entonces, ¿qué hace? Solamente ejecuta la función, va a la función que coincide con el nombre. Esta función lo que pone es hola, buenas tardes, y cuando llega a la final de la función, vuelve a la sentencia siguiente donde llamó a la función. ¿Sí? Vimos 3 ejemplos de invocación, porque después la lógica la pueden poner ustedes. Una con valor de retorno, otra sin valor con retorno y parámetros, y otra que no tiene valor de retornos y tampoco tiene parámetros. ¿Sí? Son las 3 formas que yo puedo invocar a una función. Fíjense, vamos a ver ejemplos acá. Bueno, esta vimos la función suma, que fue muy sencilla, solamente para ver cómo se invoca. Acá tengo una función, fíjense, a ver si se acuerdan de este algoritmo, donde sí hace falta una función, pero sí me lo puede simplificar. Ingresar 3 números por teclado e informar el mayor de ellos. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Sí, profe. Bien. ¿Qué hacía? Bueno, una resolución clásica voy a hacer. Yo digo, leer N1, leer N2 y leer N3. ¿Sí? Luego, que más que menos, decía, si N1 es mayor a N2 y N1 mayor a N3, el máximo, el mayor de todos es N1. Si no, si N2 mayor de N3, el mayor de todos es N2. Y si no, el mayor de todos es N3. ¿Sí? Fin sí, escribir. El mayor es max. ¿Estamos de acuerdo con este algoritmo? Sí. Bien. Si en vez de 3 números Profe. serían 4, sería mucho más largo esto, ¿no es cierto? Porque tendría que comparar si N1 es mayor que N2, N1 mayor que N3 y N1 mayor que N4. Bueno, este es simple ejercicio y acá lo resuelvo con funciones. Donde yo reutilizo un poco el código. Fíjense, leer N1, N2 y N3. Hago una función que se llama mayor, que lo que digo es, le mando 2 números y me devuelve el mayor de esos 2 números. ¿Se entiende? Muy sencilla. Mayor y le mando N1 y N2. ¿Y qué hace la función? ¿Sí? La función se llama mayor. Me devuelve una variable que se llama m. No sé si se alcanzan a ver. Devuelve una variable que se llama m. Mayor recibe un valor que es, le llamé acá x y el valor se llama y.
Y lo que dice es, si X es mayor que Y, devuelve el valor de X. O sea, M es igual a X. Si no, M es igual a Y. O sea, básicamente lo que hace es, me devuelve el mayor de los dos valores recibidos por parámetro. ¿Se entiende? Entonces puse, primero, hallar el mayor entre N1 y N2. Y ese mayor guardarlo en una variable que se llama max. Luego, hallar el mayor entre max, que es el mayor entre N1 y N2, y el valor de N3. Y guardarlo otra vez en max. Escribir el mayor es max. Fíjense cómo se simplificó el ejercicio principal, sacando solamente una comparación en las funciones, ¿sí? Con respecto al que preguntaba con estructuras alternativas. ¿Sí? Si este ejercicio yo lo hubiese puesto... Acá tengo, perdón. Se me mezclaron. Si este ejercicio yo lo hubiese puesto acá y en vez de 3 números yo ingresaba 4 números, el ejercicio de estructuras alternativas se me complicaba, ¿sí? Y este no tanto, porque lo único que tengo que hacer es acá repetir el código. Max es igual a max y N4, y ahí estoy hallando el mayor de 4 números, ¿sí? Fíjense qué simple. ¿Por qué? Porque estoy comparando de a 2 y lo mando todo a una función. ¿Se entiende? Entonces, la función acá lo que hizo fue, me ordenó y me hizo el código mucho más prolijo que este código donde yo debo agregar estructuras alternativas. Este código, fíjense que compara 4 números y me hace el mayor de una forma muy simple. Y acá si tengo que agregar el cuarto número, tengo que agregar acá otra pregunta. Y luego acá seguir comparando y seguir comparando con alternativas. Se me hace mucho más complejo. Y acá, fíjense que es simple. Y solamente agregando de a una línea más acá, puedo comparar 4, 5, 6, 7, 8 números. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Para cualquier proceso, ¿sí? Yo puedo hacer el mayor. Incluso ustedes trabajando en grupo pueden diseñar que una función tenga que hacer tal tarea y la puede hacer una persona, ¿sí? Mientras la otra persona está programando el programa principal, ¿sí? Haciendo de cuenta y probando que eso estaría funcionando. Bien. Vamos ahora, fíjense acá un ejemplo con arreglos, que es algo por ahí tedioso de hacer, ¿sí? Hice acá, creé 2 arreglos, uno que se llama nombre y otro que se llama n, los dos de 5 elementos. N contiene números y nombre contiene caracteres, ¿sí? Acá voy cargando por teclado el de nombre, ¿sí? Y genero con números al azar el de n. Luego tengo que mostrar los 2 arreglos por pantalla, ¿sí? Para mostrar los 2 arreglos por pantalla sería las mismas repetitivas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo puedo hacer una función que se llama mostrar arreglo, ¿sí? Y le mando como parámetro el arreglo. Entonces digo, mostrar arreglo, nombre. Mostrar arreglo, n. Y lo que hace mostrar arreglo es la repetitiva, recibe como parámetro el arreglo, y la repetitiva para mostrarme los valores de los arreglos. Fíjense que lo que hace es solamente una repetitiva para mostrar, pero separo del programa, ¿sí? Podría hacer la carga también a través de una función. Con una mayor utilidad aún, yo acá estoy mostrando el arreglo nombre y n, que yo sé que tienen 5 elementos. Por lo tanto, la repetitiva va, en este caso, de 0 hasta 4. Pero yo podría hacer que
mis arreglos no sean iguales. Por ejemplo, nombre sea de 5 y n sea de 50. ¿Sí? Entonces yo podría crear otra función acá, donde le puedo decir, te mando un arreglo y te mando la cantidad de elementos que tiene. Y acá, cuando lo recibe dos parámetros, el arreglo y la cantidad de elementos que tiene. Cuando hace la repetitiva, para i igual 0 hasta cantidad menos 1, y me muestra todos los elementos del arreglo. O sea que hago una función que muestra por pantalla los valores de un arreglo, por ejemplo, ¿sí? Enviándole el arreglo y la cantidad. No necesariamente todos tienen que tener la misma cantidad. Y hago que sea un poquito más funcional y variable. ¿Se entiende? Y hace que yo escriba menos en mi programa y me resulte más fácil después y más limpio para programar. Incluso cuando leo y tengo que buscar un problema en mi programa, me resulta más sencillo. Fíjese que con una línea en el programa principal ya me queda resuelto. Y después arriba tienen los bloques de código, función, fin de función, función, fin de función. Repito, esto puede estar acá arriba, antes del algoritmo, o puede estar debajo del fin del algoritmo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Estamos? José, una pregunta que surgió el otro día en clases. ¿No hay una función ya creada por el PSeInt para saber la extensión del arreglo? ¿Sería un .leng o algo? La busco, la verdad que no sé. Ahora vemos que la tiene para... Para texto la tiene, pero tiene, ¿sí? para arreglos creo que no. Lo estuve buscando en Maxi y bueno, tuvimos que resolverlo de otra forma. Bien, bien, bien. No, la verdad que no sé si la tiene. La voy a buscar. Sí, después la vamos a ver obviamente en Java que la tiene, pero empecé y no sé. Pero bueno, podemos buscarla, ¿sí? Dale. Bien, esto que hablé un poco de funciones, ahora va a servir para entender más fácil cómo funcionan las funciones que ya tiene determinada PSeInt. Por ejemplo, cuando ustedes usaron azar, muchos de ustedes usaron azar, es una función. Todas las funciones, cuando nosotros las invocamos, ¿sí? Fíjense que las hacemos, si tiene argumentos, con un abriendo y cerrando paréntesis con los argumentos. Siempre. Yo digo mensaje y entre paréntesis los argumentos. ¿Sí? Entonces siempre van entre paréntesis los argumentos que le mando a la función. Y la función los recibe. ¿Sí? Los parámetros y los argumentos. Los recibe también declarándolo entre paréntesis. Fíjense que todo lo que usamos de PSeInt y tiene paréntesis son funciones definidas por el PSeInt. Y hay una función que nos dan que se llama para el manejo de dato tipo carácter o texto. ¿Sí? Hay una que se llama longitud, que como bien recién la nombraron, donde si yo a la función longitud y entre paréntesis le envío una variable de tipo carácter, me dice la cantidad de caracteres que tiene esa palabra. ¿Sí? Como es una función que tiene variable de retorno, me retorno un número entero positivo, ¿sí? Por lo tanto, eso o lo debo enviar a la pantalla o lo debo almacenar en una variable. O sea, si yo pongo en mi programa cantidad igual a longitud, ¿sí? Y una variable nombre, bueno, si el nombre, por ejemplo, es Adriana, ¿sí? Y yo ejecuto cantidad igual longitud nombre, cantidad toma el valor de 7, ¿sí? Porque son 7 los caracteres que tiene la palabra Adriana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. ¿Estamos? Entonces, longitud, ¿qué es? Nada más y nada menos que una función que ya viene desarrollada en el PSeInt y yo la tengo que usar. Hay otras funciones también, una que se llama, y que la tienen todos los lenguajes básicamente, estas que vemos acá, y tienen más aún obviamente, una que se llama subcadena, ¿sí?
Si llamamos cadena a toda una palabra, digamos, o a un conjunto de palabras, subcadena podría ser una porción de ese conjunto de caracteres. ¿Sí? Subcadena es una función también que me devuelve, ¿sí?, los caracteres que están incluidos desde una posición de la cadena hasta otra posición de la cadena. ¿Cómo funciona esto? Así. En realidad, cuando yo guardo un conjunto de caracteres, ¿sí?, internamente, el PCInt y la mayoría de los lenguajes me lo guardan como un arreglo. Ahora ustedes saben lo que es un arreglo, ¿sí? Donde en cada celda él guarda un carácter. Por ejemplo, si yo almaceno en una variable nombre la palabra Adriana, internamente genera un arreglo donde en la celda con posición 0 guarda la A, posición 1 la D, posición 2 la R, posición 3 la I, en la 4 la A, la N y la A. ¿Ven? La palabra Adriana es como que la guarda en un arreglo que si tiene 7 elementos van a estar desde la posición 0 a la 6. ¿Se entiende? Esto lo hace internamente, pero es para que ustedes entiendan la lógica de cómo trabaja. Entonces, él internamente lo guarda en un arreglo que va a tener de la posición 0 a la 6, o sea, 7 caracteres. Muy bien, ¿qué significa esto? Que si yo ejecuto la función que se llama subcadena y le digo, de esta variable, dame el carácter que está desde la posición 0 a la 0. Por lo tanto, ¿qué letra me va a devolver? El elemento que está en la posición 0, que es la A. Si yo le digo, dame, ¿sí?, la subcadena de la cadena nombre, desde la posición 0 a la 1, me va a devolver AD. ¿Por qué? Porque A está en la posición 0 y D está en la posición 1. Si le digo de la 0 a la 2, me va a devolver ADR. Ahora, si le digo, dame de la variable nombre de la posición 2 a la 5, ¿qué me va a devolver? Empieza por la posición 2, 3, 4 y 5, me devuelve la palabra Rian. ¿Se entiende? Te dicen, ¿para qué sirve esto? Puede servir para algo. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes están en el Word o un editor de texto y buscan tal palabra o tal letra que esté contenida y se la buscan todo el texto? Bueno, esto buscaría una subcadena o una letra dentro del texto de una cadena de caracteres. Si yo digo, dame la subcadena de la 3 a la 6, me mostraría IANA, porque es la letra que está en la posición 3, 4, 5 y 6. Entonces, si yo digo longitud nombre, me devuelve la cantidad. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo ejecuto este algoritmo? Para x igual 0 hasta cantidad con paso 1, donde la cantidad es la longitud del nombre. Escribir subcadena 0x. A ver, ¿qué valor va a tomar x la primera vez? 0. Por lo tanto, la primera iteración va a escribir la subcadena de la posición 0 a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que te va a mostrar la letra A. Siempre considerando que trabajó con Adriana. ¿Sí? Cuando vuelva a la segunda iteración, ¿qué valor toma la letra X? 1. 1. Entonces, la segunda vez me va a mostrar de la posición 0 a la 1, me va a mostrar AD. Y así me va a mostrar letra, me va a mostrar A, AD, ADR, ADRI, ADRIA, ADRIAN. Me va a mostrar agregando cada vez una letra el nombre Adriana. ¿Sí? Y con esto yo podría jugar y ya hacer hasta un juego, ¿no es cierto? Porque yo por cada letra que yo genero, podría verificar si es
una letra o es otra letra, por ejemplo. Podría buscar, si un operador le digo ingrese una letra, podría buscar si la letra que me ingresó el operador está en este conjunto de caracteres. Repito la pregunta. Si yo le daría un programa, no digo que me lo resuelvan ahora, el operador debe ingresar una letra y tengo que verificar si esa letra está dentro de Adriana. Claro, para hacer el ahorcado, profe. Claro, eso, para un ahorcado. ¿Ven? Entonces fíjense que sencillo, con esta sencilla función, yo podría hacer un ahorcado, por ejemplo. Y después le puedo agregar chance, después le puedo decir en qué posiciones está esa letra para darle una pista, porque si me dice la A, yo debería mostrarle A, que después hay 3 letras, después la A, después una letra y después la A, por ejemplo. ¿Se entiende? Y así trabajarlo cada vez más en forma más complicada. Entonces, si yo ingreso una letra, podría hacer una función que me diga si está o no está, una función que me diga en qué posiciones de la palabra está la letra. Por ejemplo, acá estaría la letra A está en la posición 0, en la 4 y en la 6. ¿Se entiende? Y podría hacer distintas funciones que me hagan distintas cosas. Un programador podría tomar, bueno, parece que hay sueño, un programador podría tomar una función, otro programador podría tomar otra función, ¿sí? Y después unir todo para hacer el programa. ¿Estamos? Y bueno, hay una función, también van a ver, que es concatenar, que lo que hace es sumar cadenas de caracteres. Si yo digo A es igual a hola, B igual a qué tal, y digo concatenar A, B, en una sola variable C va a tomar el valor hola qué tal, que es la suma de los dos caracteres. ¿Estamos? Entonces, fíjense, entender funciones es aislar, digamos, abstraer pequeños problemas que tiene mi gran problema de mi código y estos problemas que vimos, las pequeñas funciones que tienen esta subcadena, yo ya podría hacer problemas complejos, ¿sí? La otra vez vimos en el curso a la tarde un pequeño juego donde el programa me piensa un nombre de país, me muestra el primer carácter y el último, y si yo lo adivino bien, y si no, me va dando un nivel de ayuda hasta que yo pueda adivinar de qué es lo que se está tratando. ¿Estamos? Esto podemos charlarlo y dar ideas, digamos, en clase, igual lo mismo con Maxi, para ir viendo cómo lo pueden ir trabajando y en función de una idea. Pero con subcadena pueden hacer juegos del ahorcado, de lo menos a lo más sofisticado. Con arreglo de 2 dimensiones pueden hacer batalla naval y bueno, o pueden hacer que el programa piense una palabra y yo tenga que adivinar y dándome pista de cada vez más letras de la palabra para que a ver hasta qué punto yo llego a la adivinanza y darme tantas chances o lo que sea. ¿Sí? Es un poco de creatividad y podemos hacerlo. Por eso, el miércoles, el turno tarde y el turno mañana con Maxi, pueden plantear ideas que nosotros le ayudemos un poquito a resolverlo. Por eso con esto ya tienen varias semanas, porque tienen este miércoles, la otra semana, y tienen la otra que es el 14 recién, ¿sí? Tienen 15, 16 días para poder desarrollarlo. ¿Estamos? Bueno. ¿Te puedo preguntar de otro tema? De lo que quieras. En cuanto al presente, discúlpame Bruno un segundo, veo que ya me lo están dando, o sea que aquel que tenga pregunta, estoy a disposición ahora. El que no tiene pregunta pone presente y se puede retirar. Sí, Bruno, te escucho. Vos sabés que no entendí bien cómo cargar los